Con 75 años, doña Olguita se había visto obligada a trabajar. Ella caminó por muchas horas hasta que sus viejos pies ya no pudieron más. Lágrimas comenzaron a brotar de sus cansados ojos, pues no había podido conseguir absolutamente nada. Muy preocupada, la anciana pensó en sus dos hijos, quien aún vivían con ella, los cuales, a pesar de ser adultos, jamás se habían ido de casa, pues uno de ellos tenía una enfermedad que lo incapacitaba para poder realizarse como persona, ya que en su mente tan solo era un niño. Pero el otro de sus hijos, al darse cuenta de que su madre mantenía a su hermano mayor, constantemente decía que no había podido conseguir un trabajo que le permitiera independizarse. La anciana, al darse cuenta que todos los alimentos de la canasta básica habían subido de precio y con aquella responsabilidad encima no podría cubrirlo con su humilde pensión, se vio obligada a salir a buscar trabajo de lo que encontrara, pues muy pronto podrían comenzar a pasar hambre. Siendo así, como la anciana decidió tomar el trabajo que su hijo había despreciado y que nadie quería, sin imaginar que pasaría algo totalmente inesperado, que cambiaría su vida. Doña Olguita, desde que era muy joven, siempre había trabajado en todo lo que encontrara, pues su madre se lo había enseñado de tal manera. Ella había sido responsable de sí misma desde que tenía 13 años de edad, cuando había empezado a trabajar en una casa como personal de limpieza, en donde había conocido a quien se convertiría en su esposo, José Gregorio, quien trabajaba como jardinero en aquel mismo lugar. Él era un hombre mucho mayor que ella, pero desde un primer momento la había cuidado y defendido de todas las ofensas que ésta pudiera recibir en aquella casa. Con el tiempo, el amor nació entre ellos dos y lograron casarse. Como fruto de este matrimonio nació Francisco, un pequeño quien lamentablemente llegó al mundo con problemas. Su madre desde un primer momento lo amó y jamás se le ocurrió la idea de deshacerse de él, por más que los médicos se lo aconsejaron. Pese a todas las dificultades que tuvieron con aquel primer hijo, la pareja decidió que debían tener una familia grande. Así que al cabo de 2 años más, nació Fernando, un muchacho, quien, para suerte de ellos, salió fuerte y sano. Ya con 2 hijos bajo su responsabilidad, doña Olguita dejó de trabajar para dedicarse a su crianza, mientras su esposo era el proveedor por excelencia. Ella acostumbró a sus hijos a una vida consentida, pues ella intentó cubrir todas sus necesidades para que no tuvieran que pasar trabajo como ella lo había tenido que hacer siendo tan joven. La mujer les hacía absolutamente todo, desde llevarle la comida hasta donde estaban sentados. Les lavaba la ropa y les daba cuanto gusto pudiera. Naturalmente, el pequeño Francisco necesitaba mucho más todas aquellas atenciones de parte de su madre que Fernando. Pero este siempre solía ponerse celoso y exigía el mismo trato, pues él consideraba que no era justo que su madre solo consintiera a su hermano por ser un tonto. El padre de los muchachos no estaba de acuerdo con aquel nivel de crianza que estaban teniendo, pues le aseguraba que él había trabajado desde niño y no concebía que sus hijos se convirtieran en unos perfectos inútiles. Él también decía que a pesar de las dificultades que tenía Francisco, él era capaz de aprender a hacer cosas por sí mismo. Aquella era una discusión constante en el hogar de aquellos 2 esposos, pues doña Olguita, en cambio, le aseguraba que los niños debían tener acceso a los privilegios que ellos no tuvieron, y era por ello que debía dedicarse todo su tiempo y esfuerzo para que en un futuro fueran unos hombres de bien. Además, Fernando tenía mucho tiempo libre para seguir estudiando para ser un gran profesional. La vida de aquella pareja era muy sacrificada, pues el dinero no alcanzaba para mucho, pero siempre habían buscado darles lo mejor a sus hijos, desde una buena educación hasta la mejor comida. Así también se dedicaban a cuidar de su hijo mayor, quien apenas se podía mover, debido a que doña Olguita lo había incapacitado tanto que no había desarrollado ciertas habilidades, mientras que Fernando solo se dedicaba a estudiar. Sin embargo, resultó ser pésimo alumno, lo que ponía muy molesto a don José Gregorio, quien decía que su única ocupación eran sus estudios y no la estaba cumpliendo como debía de ser. Cuando este creció, él comenzó a exigir muchas más cosas, pues consideraba que era justo, pues a su hermano seguían atendiéndolo como si aún fuera un niño, así que él también se sentía en el derecho de exigir, por lo que siempre su madre lo consentía por igual. Un día, don José Gregorio falleció,
Doña Olguita se vio completamente sola con la educación de su hijo menor y los cuidados especiales que su hijo mayor necesitaba. Pero, sin embargo, ella le prometió a Fernando que haría todo lo que estuviera en sus manos para que él estudiara. Y así lo hizo. Ella salía muy temprano a trabajar, llevando a su hijo Francisco con ella, pues no podía dejarlo solo para poder enviar a Fernando a la universidad. Pero él solo iba a pasear a aquella alma mater e iba de fiesta en fiesta. Esto lo hacía constantemente. Así pasó toda una vida doña Olguita, quien siempre soñó con que su hijo fuera un gran profesional. Pero este al poco tiempo dejó los estudios, pues vio que su hermano no tenía aquella responsabilidad y su madre lo mantenía sin ningún problema, por lo que su madre tuvo que trabajar doblemente para poder mantener a su hijo enfermo y a un holgazán. El último trabajo de aquella mujer fue de conserje, el cual se permitió tener una pensión con la cual podría vivir ella y su hijo con habilidades especiales sin problema. Pero lamentablemente en casa eran 3 bocas que alimentar, y con el alza de la comida en aquellos días, a la anciana no le alcanzaba para poder mantener su casa y las medicinas que ella y su hijo mayor necesitaban. Además, Fernando tenía la costumbre de sacarle el poco dinero a su madre para apostar en los casinos, en donde se la pasaba innumerables horas. La anciana un día obligó a su hijo mayor a que buscara un trabajo. Este consiguió trabajar en un asilo de ancianos, pero una semana después llegó con la noticia de que había renunciado porque aquellos ancianos eran unos cascarrabias y no lo soportaba. Hijo, tú sabes que la situación económica está bien complicada. En esta casa es agobiante. Yo siento que no puedo más. Las cosas, la verdad es que están muy caras. Cada día y con mi pequeña pensión no podremos comer los 3 tiempos. Comprende que tu hermano está enfermo y a él no lo puedo dejar, pero tú puedes trabajar, pues tienes todas las habilidades para hacerlo. Pero Fernando no comprendió y acusó a su madre de no ser justa con él, tratándola de mala manera, pues él decía que a su hermano lo trataba mucho mejor por el simple hecho de haber nacido tonto. Doña Olguita lloró mucho aquel día, pero decidió ser fuerte e ir en busca de aquel trabajo que su hijo había dejado, pues a ella le hacía falta el dinero. Ella se dedicó a cuidar a ancianos y se hizo muy amiga de una de ellas, en la cual la trataba como si fuera una amiga más, pues era amable ya que comprendía que ellos merecían respeto al igual que el resto. Al poco tiempo, aquel anciano falleció. Doña Olguita fue la única que asistió a su funeral. Para su sorpresa, aquel mismo día la llamó el abogado de aquel anciano, quien le había dejado mucho dinero en agradecimiento por haber cuidado tan bien de él los últimos días de su vida. Doña Olguita, con aquel dinero, le dio una buena vida a su hijo Francisco, quien lo necesitaba y a quien dejó asegurado de por vida. Así también decidió hacer algo por el bien de su hijo menor. Lo dejó a su suerte, para que aprendiera que la vida no era fácil y que él debía esforzarse para conseguir lo que necesitaba, pues ella muy pronto se marcharía de este mundo y él se encontraría totalmente solo. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Gracias una vez más por acompañarnos en otra que hemos preparado con mucho cariño para ti. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente reflexión. Hasta pronto.